El hemiciclo estaba hasta los topes. Ni un alfiler entraba en ese puto hervidero de tensión. El aire, denso como una sopa de cemento, estaba cargado con esa mezcla infernal de expectación y la aburrida rutina política de siempre. Entre los escaños se oían murmullos, susurros conspiranoicos y el incesante tráfico de papeles que cambiaban de manos con la parsimonia de quien lleva toda la vida enredado en la burocracia española, ese espectáculo tragicómico de papeleo sin fin. Los diputados, unos con cara de estar echando una siesta con los ojos abiertos y otros haciendo cálculos mentales sobre cuántos cafés necesitarían para sobrevivir la jornada, se acomodaban en sus asientos sin la más mínima sospecha de que estaban a punto de vivir un día que se iría a la mierda en cuestión de minutos. Porque aunque todo apuntaba a que la Cámara Baja se encaminaba a otro debate monótono y soporífero, lo que estaba a punto de desatarse era un terremoto político con epicentro en un nombre que todos conocían: Mariano Rajoy. Sí, el mismísimo. El rey del silencio incómodo, el maestro de las frases enrevesadas que harían sudar a cualquier traductor de español. Y ahí estaba de vuelta, pero no como un fantasma del pasado, sino como un veterano de guerra que regresa al campo de batalla con el fusil bien cargado y ganas de repartir balazos dialécticos. Había pasado un buen tiempo desde que se despidió de la Moncloa, pero ahora, sentado en su escaño con esa expresión de parece que estoy reflexionando, pero en realidad solo espero mi momento, desprendía una energía que ponía nerviosos a más de uno. Su sola presencia despertaba un cóctel de emociones: respeto en algunos, resentimiento en otros, y en muchos, la sensación de que se iba a liar parda en cualquier momento. Desde su sitio, Rajoy miraba a Pedro Sánchez con la tranquilidad de un ajedrecista que ya ha decidido su siguiente jugada. No era de los que hablaban por hablar. Cada palabra suya tenía un propósito quirúrgicamente calculado. Y ese día no iba a ser la excepción. Al otro lado de la sala, Sánchez, totalmente ajeno al huracán que estaba a punto de estallarle en la cara, permanecía erguido en su asiento con la chulería de quien cree que ha domesticado a la oposición. No tenía ni puta idea de lo que se le venía encima. En cuestión de minutos, iba a estar agarrado a su silla como si fuera un pasajero en plena turbulencia. Y entonces sucedió. Rajoy se puso de pie. No de golpe, no con apuro, sino con la cadencia del cabrón que sabe que tiene a toda la sala en la palma de su mano. El murmullo desapareció al instante, como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio. Sin prisa, caminó hacia el podio con paso firme y mirada de vais a tragaros un discurso que os va a dejar el culo torcido. Su rostro, una máscara de impasibilidad, pero sus ojos echaban chispas, como los de alguien que ha estado esperando este momento durante demasiado tiempo. Cuando llegó al estrado, dejó que el silencio hiciera su magia. La sala entera lo observaba: diputados, periodistas, asesores y hasta los sugieres, que parecían contener la respiración. Sabía que tenía a toda España pendiente de su próxima frase y eso le daba una ventaja brutal. Respiró hondo, se aclaró la garganta y soltó la bomba. Señor Sánchez, he escuchado sus discursos, he escuchado sus promesas, y lo único que he sacado en claro es que nos está vendiendo humo. Nos habla del futuro con palabras rimbombantes, pero el presente que nos deja huele a chamusquina. Primera hostia dialéctica. La sala se quedó en un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sánchez, que hasta ese momento estaba cómodamente instalado en su burbuja de autoconfianza, se removió en su asiento, su mandíbula dibujó un pequeño tic nervioso. No se lo esperaba. Hasta ahora, había sorteado las críticas con la habilidad de un equilibrista de circo, pero Rajoy no era un malabarista cualquiera, era el cabrón que, cuando te lanzaba un golpe, te dejaba mareado durante días. Y Rajoy, oliendo la sangre en el aire, no le dio ni un respiro. La caza acababa de empezar. Hemos visto, señor Sánchez, cómo ha manejado este país con menos tino que un borracho al volante en una rotonda. Ha prometido soluciones que nunca llegan, ha anunciado planes que no se ponen en marcha y mientras tanto, España sigue esperando respuestas como quien espera un tren que ya descarriló. El paro sigue disparado, la inflación le está metiendo una patada en los dientes a las familias y la incertidumbre crece más rápido que un grupo de WhatsApp lleno de cuñados. El careto de Sánchez se tensó todavía más. Mientras los diputados de su partido intercambiaban miradas nerviosas del tipo «esto se está poniendo feo». En cambio, los del otro bando intentaban contener la risa tras toses fingidas o fingiendo un súbito interés en los papeles que tenían delante. Pero Rajoy no había venido a soltar un par de pullas y marcharse de rositas. ¡Oh, no! Ahora venía el remate. Su gobierno, señor Sánchez, es la prueba viviente de lo que pasa cuando la improvisación se disfraza de estrategia. No se puede llevar un país a base de discursos huecos y titulares pomposos. No se puede jugar con la confianza de la gente como si fuera un castillo de naipes esperando el más mínimo soplido para derrumbarse.
Un murmullo recorrió la sala, pero esta vez no eran simples cuchicheos entre escaños. No, no, no. Era el eco de la incomodidad. Algunos diputados, sobre todo los más veteranos, se atrevieron a aplaudir disimuladamente. Otros mantenían la mirada fija en Sánchez, esperando ver si se le ocurría algo para salir del atolladero. Rajoy, con la paciencia de un gato acechando a su presa, hizo una pausa milimétricamente calculada. Sabía que cada segundo de silencio hacía que sus palabras se grabaran aún más en la cabeza de todos los presentes. Y entonces, con la misma calma que había mantenido desde el principio, lanzó el golpe final. Usted nos habla de progreso, de reformas, de un futuro brillante. Pero lo que no nos dice es que esas reformas solo benefician a unos cuantos. Mientras usted sigue mirando al horizonte con optimismo de vendedor de crecepelo, hay miles de familias en este país que están luchando por no hundirse en el presente. ¡Boom! Ahí lo dejó. El ambiente en la sala se volvió más denso que el caldo de un cocido madrileño. Sánchez, claramente incómodo, trató de recomponerse, pero ya era tarde. El golpe había sido certero, y Rajoy lo sabía. Con la satisfacción de quien acaba de dejar a su rival nocaut sin siquiera despeinarse, se quedó de pie, en silencio, disfrutando del momento. Porque aquello no había sido un simple discurso. No, no, no. Aquello había sido un puñetazo dialéctico en toda regla. Y si algo estaba cristalino en ese instante, era que la política española acababa de vivir un momento que quedaría para la historia. Y eso, señor Sánchez, no se arregla con discursos vacíos ni con promesas recicladas que jamás ven la luz del día. Se ha pasado años vendiendo humo y ahora ese humo se ha disipado, dejando al descubierto el pifostio que ha montado. El silencio en la sala era brutal. Como si alguien hubiera desenchufado el sonido del Congreso. Los murmullos que antes flotaban en el aire se transformaron en susurros de puro asombro, como si los diputados no pudieran creer lo que acababan de presenciar. Y mientras el ambiente se espesaba como una olla de callos madrileños, Rajoy, con su eterna parsimonia, echó un vistazo alrededor. Su mirada no reflejaba ni un ápice de nerviosismo. Al contrario, se le veía más tranquilo que un perro al sol. Sabía que el zasca había sido de los que duelen, que Sánchez estaba contra las cuerdas y que ahora le tocaba moverse. Si es que podía. Y entonces, con la voz serena pero afilada como un bisturí, Rajoy remató. Si algo he aprendido en todos estos años, señor Sánchez, es que los políticos como usted están más obsesionados con agarrarse al sillón que con gobernar. En su afán por contentar a todo el mundo, ha olvidado lo más importante. Gobernar, joder. Gobernar para la gente, no para su propio beneficio ni para quedar bien con sus amigotes de partido. Silencio absoluto. Fatality. Sánchez, que hasta ese momento había mantenido una postura firme, con esa confianza de manual que tanto le gustaba exhibir, empezó a retorcerse en su asiento como si estuviera sentado sobre brasas. La incomodidad se reflejaba en cada jodido gesto, mandíbula apretada, dedos inquietos jugueteando con la solapa de su chaqueta, ese tic traicionero del que se da cuenta de que ha caído en una emboscada política de la que salir ileso iba a ser más complicado que hacer dieta en Navidad. Sabía que no podía quedarse callado, no esta vez, no después del ostión dialéctico que le acababan de lanzar. Cada segundo de silencio era una victoria para Rajoy, y permitirle eso era como entregarle las llaves de la Moncloa envueltas en un lazo. Finalmente, tras un respiro profundo que olía más a intento de disimular el pánico que a verdadera calma, se puso en pie. Su rostro, que en circunstancias normales exudaba esa seguridad impostada de quien se cree intocable, ahora dejaba entrever signos claros de incomodidad. Lo sabía. Lo que dijera en los próximos minutos marcaría un antes y un después en su liderazgo, pero aún así intentó recomponerse. Señor Rajoy, con todo respeto, soltó con un tono que de respetuoso tenía lo mismo que una pelea en un bar. Usted no tiene ninguna autoridad moral para hablar de liderazgo. Quiso sonar contundente, pero había algo en su voz, un leve temblor disfrazado de indignación, que lo delataba. Fue su gobierno el que dejó este país hecho una mierda. Fue su gestión la que puso a España al borde del colapso y ahora viene aquí a darnos lecciones de gobernanza. No me joda. Unos aplausos tímidos rompieron el silencio de la sala. Un puñado de diputados del PSOE, más por protocolo que por verdadera convicción, intentaron aparentar apoyo con palmadas mecánicas. Pero no fue suficiente. No había sido un golpe lo bastante fuerte para frenar la embestida de Rajoy. Porque aunque Sánchez intentaba sonar firme, su respuesta se sentía más endeble que una silla de plástico en una boda con invitados pasados de copas. No convencía. Y lo peor es que él mismo lo sabía. Rajoy,
que no era precisamente de los que dejan pasar una oportunidad cuando la tienen servida en bandeja, no tardó en reaccionar. Con la misma calma con la que un veterano de taberna pide un café cargado, replicó sin darle tregua. Eso es lo que usted no entiende, señor Sánchez. Ya no le sirve el comodín de la culpa ajena. Esa época se acabó. Ahora el que manda es usted. El que tiene la responsabilidad es usted. Y lo que está haciendo con España, con los españoles, es un puto desastre. Un fracaso tras otro. Y mientras tanto, aquí sigue, en esta misma sala, repitiendo el mismo discurso vacío de siempre, como un loro que se ha aprendido mal el guión. Las palabras de Rajoy cayeron como una bomba en el hemiciclo. Se escuchó un murmullo creciente, una mezcla de asombro y morbo político. En el sector del PP, más de un diputado se tapó la boca para ocultar una sonrisita de satisfacción, mientras que otros, incluso desde sectores más neutros, no pudieron evitar arquear una ceja, impresionados por la contundencia del expresidente. En el lado del PSOE, sin embargo, la incomodidad se palpaba en el aire. Sánchez estaba contra las cuerdas, y lo peor de todo era que nadie tenía puta idea de cómo sacarlo del atolladero sin que quedara aún más expuesto. La tensión alcanzó un punto crítico. Los murmullos subieron de volumen, los aplausos aumentaron en intensidad, pero Rajoy, como si todo aquel escándalo no fuera con él, se mantuvo inmutable. Su rostro no reflejaba ni rabia ni satisfacción desmedida. Solo determinación. La mirada de un tipo que sabe que ha ganado la partida antes de que su adversario siquiera se dé cuenta de que ya ha sido derrotado. Y entonces llegó el remate final. Usted habla de progreso, de reformas, de un futuro brillante. Pero la realidad es que esas reformas de las que presume solo benefician a 4 gatos bien colocados. Mientras usted sigue vendiendo humo con descuento, hay miles de familias en este país que cada día luchan por no ahogarse en la miseria que usted finge no ver. Tu discurso, Sánchez, es como un billete falso en plena feria. Parece auténtico desde lejos, pero cuando lo tocas, te das cuenta de que no vale una mierda. Un silencio sepulcral se apoderó del Congreso. La tensión era más densa que una reunión de cuñados en Navidad. Nadie se atrevía a intervenir, ni siquiera los más bocazas. Alguno amagó con abrir la boca, pero al cruzarse con las miradas de sus compañeros, se tragó sus palabras como si fueran una mala apuesta en el casino. Todos tenían claro que esto no era un debate del montón, no era la típica sesión llena de palabrería reciclada y discursos escritos por asesores con exceso de café. No, lo que estaba ocurriendo ahí era un cara a cara sin anestesia, una guerra sin filtros entre dos pesos pesados de la política española. Rajoy se quedó quieto en el podio, con los brazos apoyados en los bordes, como si estuviera dispuesto a quedarse ahí hasta que a alguien se le cayera la cara de vergüenza. No tenía prisa. No necesitaba rellenar con más palabrería barata. Ya había soltado su bomba y lo había hecho con la precisión de un cirujano en plena operación a corazón abierto. Aquí no quedaba espacio para excusas ni para chorradas. En los escaños del Partido Popular, la reacción era evidente. Algunos diputados lo miraban con una mezcla de orgullo y satisfacción contenida, como quien ve a su equipo meter el gol de la jornada. Alguno incluso aplaudió discretamente, consciente de que acababan de presenciar un puto momento histórico. Otros simplemente lo observaban fijamente, con la cara de quien acaba de ver una especie de justicia divina caer sobre la Cámara. Rajoy no solo había devuelto la voz a su partido en un congreso donde llevaban demasiado tiempo en segundo plano, sino que además lo había hecho con un par bien puestos. Él no era de los que se achantan porque la marea política cambie. Había vuelto para recuperar su sitio, para recordarles a todos que su legado no se borra con discursos prefabricados ni con titulares baratos. Mientras tanto, en los escaños del PSOE, el panorama era el puto polo opuesto. Las sonrisas habían desaparecido más rápido que un político cuando toca dar explicaciones. Algunos intentaban disimular su incomodidad intercambiando comentarios en voz baja, pero la mayoría simplemente se quedaba quieta, mirando a Sánchez como si estuvieran presenciando su funeral político en directo. Sánchez, todavía de pie, intentó recomponerse. Se ajustó la corbata con un movimiento rápido, más por inercia que por seguridad. Echó un vistazo de reojo a sus aliados, buscando apoyo, pero lo que encontró fue miradas cargadas de ansiedad. Nadie le sonrió, nadie le dio un gesto de aliento. Lo sabía. Lo que dijera ahora era vital. No se trataba solo de un rifirrafe más en el Congreso. Esto era una jodida batalla por su liderazgo. Y lo peor de todo, por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de si tenía lo necesario para ganarla. Pero la guerra que se estaba librando allí no era solo entre Rajoy y Sánchez. No, no, no.
Esto no era un simple cruce de acusaciones entre dos egos gigantes. Era un choque de trenes entre dos bloques políticos, dos formas opuestas de ver el país, dos trincheras ideológicas que llevaban años acumulando pólvora. Y ahora, la mecha estaba a punto de encenderse. Mientras todas las miradas se clavaban en los dos titanes de la política, la tensión en los escaños más alejados y en los pasillos del Congreso se hacía insoportable. Porque estaba claro, si Sánchez no sal. Sánchez respiró hondo, tragó saliva y trató de poner su mejor cara de póker, aunque por dentro sentía que le acababan de meter en un ring sin guantes. Arrancó su respuesta como quien salta a la piscina sin saber si hay agua. Lo que usted no entiende, señor Rajoy, es que el caos en el que estamos ahora no es más que el puto desastre que usted dejó plantado como una bomba de relojería. Su gobierno fue un recital de improvisación, una jodida ceguera absoluta que nos llevó a la ruina. Nos dejó un país en la UCI, un paro que parecía un chiste de mal gusto, jóvenes sin futuro y una clase media al borde de la extinción. Y ahora viene aquí con esa cara de seminarista a darnos lecciones de liderazgo. No me joda. Lo único que dejó atrás fueron recortes, desigualdad y miles de familias hechas polvo por sus experimentos económicos. Sus palabras resonaron en la sala, pero con menos pegada de la que él mismo esperaba. No tenían el peso necesario para tumbar a Rajoy, que desde su pedestal lo miraba con la misma cara que un profesor al que un alumno le intenta vender una excusa mala. ¿En serio? ¿Esto es lo mejor que tienes? Rajoy, sin inmutarse, dejó pasar unos segundos. Como quien saborea la última cucharada de un postre que sabe que va a cerrar la cena con broche de oro. Luego, con su tono inquebrantable y esa calma que daba más miedo que un cabreo explosivo, respondió: Ese es el problema, Pedro. Hablas de ruinas, pero dime una cosa, ¿quién lleva años sentado en la Moncloa? Porque, hasta donde yo sé, el que tiene el poder ahora eres tú. Has tenido en tus manos todas las oportunidades para hacer algo bien, para demostrar que tu rollo del cambio no era solo un eslogan barato, y lo único que has conseguido es hundir aún más a España en la mierda. Segunda hostia. La sala entera contuvo la respiración. Hasta los diputados más charlatanes se quedaron con la boca cerrada, pendientes del siguiente golpe. Rajoy, con su mirada afilada como un bisturí, sabía que tenía a Sánchez contra las cuerdas. El puñetazo había dado de lleno y ahora solo faltaba el empujón final para terminar la faena. Y no solo eso, Pedro, continuó con la paciencia de un cirujano que está disfrutando demasiado la operación. En vez de hacer tu trabajo, en vez de ponerte los pantalones y hacer lo que toca, llevas años buscando excusas. Siempre es culpa de otro. Siempre es lo que heredamos. Siempre hay un chivo expiatorio convenientemente colocado para justificar lo injustificable. Pero dime una cosa, ¿hasta cuándo piensas seguir con esa historia? Porque los cuentos se acabaron, Pedro, y lo que queda es la puta realidad. Tú eres el jefe de este desastre. La estocada fue letal. Sánchez, que hasta ese momento había intentado mantener la compostura, empezó a desmoronarse visiblemente. Su lenguaje corporal lo delataba, las manos, que antes reposaban con confianza sobre la mesa, ahora jugueteaban nerviosas con la solapa de su chaqueta. Su mirada, que solía reflejar seguridad, ahora esquivaba a Rajoy como si buscara algún salvavidas entre los suyos. Pero en los escaños del PSOE, la situación no pintaba mejor. Los mismos diputados que antes celebraban con entusiasmo el primer golpe de su líder, ahora se removían incómodos en sus asientos. Algunos cuchicheaban entre ellos, buscando una forma de salir de la tormenta. Pero la mayoría solo observaba en silencio, con la cara de quien ve un accidente en cámara lenta sin poder hacer una mierda para evitarlo. Rajoy, implacable, no tenía la más mínima intención de dejarle a Sánchez ni un resquicio para recuperarse. Has tenido tu oportunidad, Pedro. Una de oro. ¿Y qué has hecho con ella? Nada. Bueno, sí, algo hiciste. Has llevado a España al puto siglo pasado. Y, ¿sabes qué? Eso es algo que no se te puede perdonar. Cada palabra de Rajoy era como un puñetazo invisible, golpeando a Sánchez una y otra vez sin piedad. La sala, que al principio solo presenciaba lo que parecía otro aburrido rifirrafe político, se estaba dando cuenta de que esto no era un simple cruce de discursos. No. Esto era mucho más grande. Era una guerra de egos. Una batalla de legados. Un choque frontal entre dos visiones completamente opuestas del futuro de España. Y lo peor para Sánchez era que no solo estaba perdiendo lo político, sino en lo personal. Porque esto ya no iba solo de argumentos. Esto iba de percepción.
de cómo cada uno era visto por el público. Y en ese momento, Rajoy se estaba comiendo el escenario. Sánchez, aún de pie, intentó juntar las palabras para responder, pero su voz ya no sonaba firme. Se le escapaba la autoridad, como si se le estuviera escurriendo entre los dedos. Cada frase que soltaba se desinflaba antes de llegar a su destino, como si estuviera intentando levantar un castillo de naipes en plena tormenta. Mientras tanto, la certeza de que Rajoy había ganado la batalla se extendía como una sombra por toda la sala. No era solo un duelo de discursos. Era una guerra por la narrativa. Y la versión de Rajoy estaba calando mucho más hondo. En ese preciso instante, el Congreso, acostumbrado a eternas sesiones de discursos soporíferos, estaba siendo testigo de un auténtico terremoto en el equilibrio de poder. Ya no se trataba simplemente de un enfrentamiento entre dos líderes. Era la sensación clara, casi palpable, de que Sánchez estaba tambaleándose, que su posición ya no era tan sólida como él quería hacer creer, que su reinado podía estar más cerca de acabar de lo que muchos imaginaban. Y mientras Sánchez intentaba recomponer su dignidad, recuperar el aire y encontrar desesperadamente su siguiente movimiento, Rajoy, con la frialdad de un veterano que sabe exactamente lo que está haciendo, se quedó en el podio, mirando el espectáculo con la calma del que acaba de soltar un misil y está viendo los escombros caer. Porque aquello no había sido un simple enfrentamiento político. No. Aquello había sido una jodida demolición.